El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Pueden sentarse. En esta hermosa mañana en que celebramos el Día de los Padres, domingo número 11 del tiempo ordinario, antes de comenzar con el tema que nos compete, quiero hacer una advertencia. Es importante que hoy, Día de los Padres, reconozcamos a todos nuestros padres, vivos y difuntos, pero también reconozcamos a aquel padre que no fue el mejor padre, aquel que no supo ser el que estar presente, aquel que no fue el que te educó, aquel que no fue el que te llevó a la escuela, aquel que no fue contigo a los juegos. No importa la condición que haya sucedido, porque tú hayas tenido una mala relación con tu padre, no te da razón para no recordarlo en un día como este, porque el mandamiento dice: ama a padre y a madre. No dice si fue bueno o si fue malo. Tu responsabilidad como cristiano, como hijo, es honrarlo y venerarlo donde quiera que esté, porque es tu padre. Dios lo puso, por algo es. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad. El mío no fue el mejor del mundo, pero sin embargo, con los que fue bueno nunca van a la tumba, pero el que me dejó así de ladito, es el que todos los años va a la tumba, le lleva flores, le pinta la tumba, porque nadie más se acuerda de él. Nosotros también tenemos que tener eso muy presente, honrar a padre y a madre en todo momento, no importa las circunstancias. Entonces, veniendo al tema que nos compete en la mañana de hoy, tema tan importante, ¿verdad? Ya en el tiempo ordinario, vemos cómo Dios sigue manifestando su amor a la humanidad y nos sigue dando esta información que nos hace ver cuánto nos ama el Padre, cuán dedicado está con nosotros, pues es nuestro creador. Él nos hizo y nos hizo imagen y semejanza suya. Por esa razón quiere, ¿verdad?, que todo sea lo mejor para nosotros y quiere que todos y todas nos salvemos. Es por esa razón que se dirige, ¿verdad?, a Moisés y le habla con cautela pero con consistencia, diciéndole lo importante que es el que cumplamos con los mandamientos, que cumplamos con esa obediencia y que guardemos esa alianza. Alianza, hermanos, que la
cogimos en nuestra vida en un momento muy importante. A lo mejor no nos acordemos, pero durante la vida lo hemos recordado, que es en el bautismo, cuando fuimos incorporados a la iglesia, dejamos de ser criaturas y pasamos a ser entonces hijos de Dios, que recibimos entonces el mandato de que somos sacerdotes, profetas y reyes. Por esta razón tenemos esa alianza importante con el Padre, esa gran alianza que tenemos que cuidar, que tenemos que atesorar en nuestra vida. Y no solamente eso, tenemos que compartir ese mensaje con los demás. Como dice el Salmo, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Esos que hemos recibido ese mensaje, esos que hemos recibido ese mandato, esos que obedecemos y guardamos la alianza, somos esas ovejas. Y como ovejas que seguimos al pastor, también tenemos que seguir motivando a otras ovejas que estén descarriadas a que cojan el camino correcto. ¿Y cómo yo lo voy a hacer? ¿Con un látigo? ¿Con un cantazo? ¿Con una mala palabra? Negativo. Tenemos que dar el mejor ejemplo, dar lo mejor de nosotros para que esas ovejas quieran seguirnos a nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Con una buena palabra, con un buen acompañamiento, con una buena actitud, con una buena obra, con un buen hombro, con una buena compañía. De esa manera, esas ovejas que están allá afuera, que a lo mejor no van por el carril correcto, puedan ver en ti entonces el camino y te sigan a ti porque saben que estás por un mejor camino. En ese caminar, entonces, es que nos encontramos, ¿verdad?, con la realidad de nuestra vida, la realidad del cristiano, que es saber que Dios manda a su Hijo para que muera por nosotros, porque si estamos preparándonos en esta vida y no estamos atentos a lo que tenemos que hacer, Dios nos sigue amando y nos manda a su Hijo, ese Hijo suyo que muere por nosotros para darnos la salvación. Y vemos cómo se entrega, ¿verdad?, y se da el todo por el todo. Hoy día, en la actualidad, nosotros hablamos de aquellos como los malos de la película porque crucificaron a Cristo, porque lo mataron, ¿verdad? Y hoy día nosotros, con nuestros actos y nuestras realidades, a veces lo estamos crucificando más que aquellos mismos. A lo mejor en estos tiempos estuviera Cristo aquí, lo estuviéramos apedreando por ahí por la calle, porque actuamos, vivimos, pensamos y hablamos como si no fuéramos cristianos. En ocasiones yo escucho conversaciones, ¿verdad?, de cristianos que yo digo, Señor, yo no quiero escuchar. Yo no quiero ir porque no quiero caer en juicio, pero me duele el corazón que un cristiano hable así de nuestra fe católica, de un cristiano que hable así de nuestro Dios que nos ama tanto, de un cristiano que hable así de la verdad, ese Dios que nos amó, que nos dio un paraíso perfecto, lo dañamos, nos dio a su Hijo, lo crucificamos, nos da el Espíritu Santo y no lo escuchamos. ¿Qué otra cosa más puede hacer Él por nosotros para que entendamos y cojamos el carril correcto? ¿Qué otra cosa puede hacer? Entonces, ya que tenemos toda la verdad, la tenemos aquí escrita, aquí está la receta para todo, hay respuesta para todo en la palabra. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no esperamos? ¿Por qué no cumplimos con nuestro mandamiento, con nuestra responsabilidad, verdad? Es obligación del cristiano que en este evangelio, ¿verdad?, que está hablando, te dice, te nombra los apóstoles, que tu nombre está escrito ahí, porque tú, por el bautismo, fuiste sacerdote, profeta y rey. O sea que tienes la capacidad que tienen estos apóstoles de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de levantar muertos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién hemos creído? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos perdimos? Mi nombre tiene que aparecer ahí entre esos apóstoles, porque yo tengo responsabilidad de salir al mundo a predicar, a llevar el evangelio, como los padres educaron a los hijos, ¿verdad? Esos hijos que tienen un padre que ha tenido un buen ejemplo para ellos, ese padre que dio una enseñanza, como dice la palabra, que cuando fuera grande no se apartará de ella. Así Dios quisiera que esta palabra fuera para nosotros, que no nos apartáramos de ella nunca, que la hiciéramos presente en nuestra vida y no solamente presente en mi vida, que yo la comparta con los demás, que los demás reciban de mí el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios nos habla al oído, pero también nos da a nosotros palabras para los demás. O sea que tenemos una gran responsabilidad que su nombre aparezca aquí cuando nombran los apóstoles, que el suyo también esté aquí, porque cumplió con su responsabilidad, porque oró por enfermos, porque intervino con personas en dificultad, porque hizo la voluntad del Padre. Entonces, hermanos y hermanas, ahí es que veremos la gloria de Dios cómo se manifiesta, veremos cuán importante o cuánta importancia le hemos dado a Cristo en nuestra vida,
cuánta importancia le damos a la función de Él aquí en la tierra, que fue traernos la salvación, es traernos el amor. ¿Cómo pagamos ese amor, hermanos? Con más amor, dando un buen testimonio, llevando un buen mensaje y preocupándome por esa oveja que está descarriada. Que yo no sea el que la tire más para el monte, sino que yo sea el que la encamine al camino correcto, que yo sea el que la haga brincar detrás de mí, pero que vayamos brincando hacia el punto que todos queremos, que es hacia la salvación, encontrarnos con el pastor, pero allá arriba en el cielo. Porque aquí en la tierra, mientras estemos aquí, estamos perdiendo. Aquí estamos perdiendo, porque todo lo que hay es dolor, tristeza, amargura, calor, accidentes, 20 cosas. Pero cuando dejemos este plano, que vayamos a la vida eterna, ahí estaremos todo el tiempo sumando y ganando, porque estaremos en la presencia del Padre, disfrutando de ese banquete celestial. Así que, mientras tanto, procuremos ser esa oveja que sigue a su pastor, escuchando y actuando y compartiendo con los hermanos el mensaje que Dios nos da. Que así sea.